Los ministros de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y de Transporte, Enrique Pintado, comparecerán este jueves ante la Comisión Permanente del Parlamento. Ambos jerarcas fueron convocados por el senador colorado Ope Pasquet para que informen sobre la situación de los puertos de Montevideo y Nueva Palmira tras las medidas adoptadas por el gobierno argentino. La administración de la mandataria Cristina Fernández estableció restricciones a las exportaciones generadas en puertos de su país. El Centro de Navegación de Uruguay envió una carta al vicecanciller Luis Porto en la cual sostiene que la disposición de Argentina que impide que las exportaciones de ese país sean transportadas en Montevideo pone en riesgo en el corto y mediano plazo el 50% de la actual actividad de contenedores. Sin embargo, el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, dijo que aún no se registra una baja de la actividad. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida al senador de Vamos Uruguay, Partido Colorado, Ope Pasquet. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto es mío. ¿Qué tal? Bueno, primero mañana la convocatoria a ambos ministros para conocer en profundidad. Hoy ya hay cifras bastante contundentes en cuanto a la caída de la actividad a partir de las medidas que tomó Argentina, fundamentalmente en el sector portuario, ¿verdad? Sí, según leemos hoy en la prensa, el descenso de actividad en el puerto de Montevideo, el descenso de la actividad de tránsito entre el trimestre noviembre, diciembre, enero, en comparación con el trimestre anterior, agosto-octubre, bueno, bajó casi un 44%. Los números son muy claros. Estas medidas argentinas, en particular esta medida, la resolución 1108 del gobierno argentino, que entró en vigencia el pasado 7 de noviembre, que prohíbe los transbordos de carga argentina en países que no tengan acuerdos de carga con Argentina y por consiguiente afecta al Uruguay. Esa medida, digo, ha tenido un impacto ya visible, tangible, concreto, importante. Y bueno, las empresas que operan en el puerto de Montevideo ya están sintiendo esos efectos. La principal terminal portuaria, TCP, dio licencia a su personal en enero. Según me han dicho, normalmente la empresa procura acotar las licencias en enero porque es un mes de mucha actividad, empieza a venir carga argentina del sur y por consiguiente se necesita gente que esté trabajando, pero esta vez, como mermó esa carga proveniente del sur, como efecto de estas medidas, TCP licenció a su personal en enero y considera, según ha trascendido, la posibilidad de enviar trabajadores a seguro de paro porque la merma de la actividad ya se siente. O sea, este es un tema muy importante para el país, no solo desde el punto de vista de la coyuntura actual económica, de lo que pasa hoy, sino también en perspectiva histórica, porque el tema del puerto, en el caso uruguayo, se confunde, como nos enseñaban en el liceo en épocas remotas, la banda oriental era pradera, frontera y puerto. Estos están los albores de la nacionalidad. Y la lucha de puertos con Buenos Aires arranca también en aquellos tiempos de la colonia y es un factor siempre permanente en nuestra historia. Nosotros, a partir del año 92, de la ley de puertos que se sancionó durante el gobierno del doctor Lacalle, iniciamos una etapa de desarrollo del puerto de Montevideo como puerto distribuidor de cargas en la región, puerto hub, como le llaman los que manejan esta jerga portuaria marítima. Y esa política ha sido continuada por gobiernos de todos los colores, porque blancos, colorados, frente amplistas hemos seguido trabajando para que Montevideo sea un gran puerto distribuidor de cargas en la región. Ahora, esa visión estratégica del puerto de Montevideo es lo que quedó comprometida con estas medidas argentinas que van directamente a la línea de flotación del puerto de Montevideo. En el corazón, ¿no? Va mucho más allá de la coyuntura. Y bueno, y frente a esto, frente a esta medida que ha sido tomada con gran prudencia por el sistema político uruguayo, el gobierno ha sido muy medido en sus declaraciones, la oposición también ha sido muy medida en todo, nos parece pertinente a esta altura convocar a los representantes del Poder Ejecutivo a la Comisión Permanente para que ellos nos informen, para que nos digan cómo están las cosas, cómo ven ellos la situación y qué es lo que entienden que hay que hacer frente a esta coyuntura que se ha configurado de esta manera. Es como se puede decir que de las medidas más graves que ha tomado Argentina. Sí, sin duda. Y en este caso no puede decirse lo que se decía cuando se adoptaron medidas comerciales restrictivas. Se decía, bueno, esto es para todo el mundo, por supuesto le pega también a Uruguay, pero no es para Uruguay, esto es para todo el mundo,
porque Argentina ha cambiado su política, porque necesita que su balance comercial dé un superávit importante, en fin, por una serie de razones. Pero se decía que no era para Uruguay. Esto, en cambio, tiene nombre y apellido. Esto va directamente para Uruguay, esto va para el puerto de Montevideo. Esta medida está específica, porque cuando se dice países que no tengan acuerdos de carga con Argentina, bueno, están aludiendo a nuestro país que no firmó el acuerdo de carga del Mercosur del año 2005. Brasil sí lo hizo, Paraguay también. El tema es, además Brasil tiene un acuerdo bilateral con Argentina, el tema es Uruguay. Esto nos afecta directamente a nosotros. Y no porque sí, digamos, no aisladamente. ¿Debió firmar en el 2005 ese acuerdo? ¿Cómo? Uruguay debió firmar en el 2005 ese acuerdo de cargas. También se señalaba que, bueno, que tiene aspectos que son muy perjudiciales para la carga uruguaya, para los puertos uruguayos. Pero bueno, a la luz de esta medida uno se pregunta si no se debió haber firmado este acuerdo de cargas con Argentina. No, yo creo que no, que hizo bien el gobierno uruguayo en no firmar en aquel momento, porque eso implicaba una reserva de cargas para las marinas mercantes de los países del Mercosur. Nosotros no tenemos marina mercante, lo que conseguíamos de esa manera era quedar cautivos de la marina mercante de Brasil y de Argentina. Ahora, eso que fue una buena medida, una buena actitud en el 2005, yo creo que pudo haber sido considerado como un punto de partida para seguir conversando y no como el término y punto final de una situación. Pero digo, esta medida argentina nos afecta directamente a nosotros, es para nosotros, y no porque haya un ánimo de hacernos daño, que yo no creo eso, que los argentinos estén pensando en cómo perjudicarnos, no es ese el tema. Lo que ellos dicen es que defienden una política, lo ha dicho el ingeniero Tetamanti, que es el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, fue el que firmó esta resolución 1108 que afecta al puerto de Montevideo. Lo que ellos dicen es, bueno, las cargas argentinas tienen que salir por puertos argentinos. Esta es una política, no es una medida circunstancial. La medida circunstancial es esta resolución 1108, pero la política es cargas argentinas por puertos argentinos. Esto no tiene nada que ver con el Mercosur, obviamente, ¿verdad? Digo, es un espíritu totalmente contrario, porque con el mismo criterio nos podrían decir, bueno, el mercado argentino es para los productos argentinos, o los capitales argentinos, las inversiones argentinas son para financiar el desarrollo argentino. Entonces, esto que parece tan natural desde una perspectiva, digamos, nacionalista, no tiene nada que ver con el Mercosur, que implica un criterio integracionista y dice, Tratado de Asunción, artículo 1, libertad de circulación de bienes, servicios, personas, capitales entre todos los países miembros del Mercosur. Si estamos adentro del Mercosur, no podemos pensar con ese criterio nacionalista, que es legítimo per se, digo, uno puede pensar que esa es la mejor manera para desarrollar a su país. Lo que pasa es que si piensa eso no debe firmar un tratado como el de Asunción. Y si firma un tratado como el de Asunción, no puede desarrollar esas políticas nacionalistas y proteccionistas que las ha aplicado ya Argentina en materia comercial, con las restricciones que le ha impuesto al comercio, a la importación desde Uruguay, y lo está aplicando ahora en materia de servicios con estas medidas que tanto nos afectan, ¿no? El secretario general de ALADI, Carlos Chacho Álvarez, que el lunes estuvo aquí, él decía que en el caso, por ejemplo, del conflicto con UPM, todo se hubiera resuelto si el proyecto UPM, que iba a estar instalado donde está instalado Exbotnia, hubiera involucrado en ese proyecto productivo a Argentina. Y yo le decía, si no es un poco ingenuo, ¿verdad? Es decir, si uno piensa, si a Argentina le llega esta inversión, ¿la va a compartir, va a incorporar en ese proyecto productivo al Uruguay? Parece muy generoso, muy presuntamente loable, pero es como da la impresión que es ingenuo. ¿Piensa que el tema está allí de pronto? No, el tema está ahí porque lo de Botnia no fue un problema medioambiental, ese fue el discurso. El problema era la erradicación de inversiones. ¿Dónde van las grandes inversiones? ¿Pueden venir a Uruguay o tienen que ir necesariamente a los países grandes? Bueno, Argentina ya demostró cuál es su criterio en el caso de Botnia. Y años atrás había un problema similar con Brasil, pero no por una planta de producción de pasta de celulosa, sino por una planta de armado de automóviles, que inicialmente iba a venir a Uruguay y después de una serie de trancazos en la aduana allí con Brasil, decidió radicarse en San Pablo. O sea que de los dos lados tenemos la lucha por las inversiones, que no van de acuerdo con lo que es el espíritu y la letra del Mercosur,
pero que ocurren estas cosas. Y bueno, y digo, creo que tenemos que tenerlo presente, todos estos elementos, tener presente que lo que Argentina está diciendo a través de sus gobernantes, a través de su sector privado también, es cargas argentinas por puertos argentinos. Digo, las autoridades del Puerto de la Plata te están diciendo que van a hacer del Puerto de la Plata un gran puerto, el más importante del Río de la Plata, para desplazar de la competencia a Montevideo. Lo dicen con todas las letras. Y no lo dicen, digamos, agresivamente en el sentido de, bueno, le quiero hacer un daño al Uruguay. Lo que dicen es con lógica comercial, competitiva. Yo quiero ganar y yo voy a competir para ganar y para desplazarte a vos. Entonces viene el Puerto de la Plata, el canal lateral de acceso al Río de la Plata. Son todas medidas que nos pegan en lo que ha sido históricamente una de las claves de nuestra independencia y de nuestra proyección internacional. Entonces digo, hay que tener en cuenta todo esto para entender que la resolución 1108 no es una cuestión aislada, una medida suelta, no es la respuesta, digamos, temperamental a la autorización del gobierno uruguayo al aumento de producción de UPM, que eso puede haber sido coyuntural, circunstancial, anecdótico. El tema de fondo, los temas de fondo son estos que estamos considerando y nosotros tenemos que graduar nuestra respuesta en función de estos elementos. Mañana precisamente van a concurrir el canciller Almagro y el ministro de Transporte Pintado para, bueno, ustedes están buscando recibir información de qué es lo que... ¿Tiene una visión crítica de cómo ha actuado el gobierno en este tiempo en la relación con Argentina? Bueno, yo creo que si miramos lo que ha sido la gestión de este gobierno con relación a Argentina, constatamos un fracaso evidente. Hubo grandes apuestas al principio que se basaban sobre todo en lo que se entendía que era la afinidad personal entre el presidente uruguayo y la presidenta argentina. Hubo grandes anuncios, en los primeros meses del 2010 se decía, a fin de año estamos dragando para el aumento de profundidad de los canales de Martín García, no ya el dragado de mantenimiento, el dragado para aumentar la profundidad. Bueno, y estamos donde estamos, ¿no? Y el presidente ha terminado reconociendo que la relación con Argentina es misión imposible, que el Mercosur no funciona, y bueno, y los hechos, más allá de cualquier declaración, nos dicen cómo estamos. Y el ministro Almagro lo puso en una entrevista. En términos muy claros. Se pudrió todo. Se pudrió todo. Bueno, eso exonera de todo comentario. Fue una apuesta fuerte de este gobierno al empezar. Lamentablemente para el país no ha dado este resultado. Otro de los temas que está planteado como los temas también de este año es la Comisión Permanente ayer aprobó la convocatoria de otros ministros, en este caso, para hablar del proyecto Aratirí, la firma del contrato de la empresa india. ¿Cuál es la visión? Usted ha sido muy crítico con la firma de este contrato, el presidente de la República, luego del Consejo de Ministros, y ha dicho el contrato va a ser transparente, no se va a mover un solo camión si no están los permisos medioambientales. Yo lo que reclamo es que se cumpla la ley de minería de gran porte que votó el Parlamento hace poco tiempo y la 19.126 que contiene una serie de disposiciones que deben cumplirse. No estamos en la discusión de si minería de gran porte sí o minería no, si el desarrollo o el medio ambiente. No, mi planteo es mucho más modesto, si usted quiere. Yo digo que se cumpla la ley. Se va a celebrar un contrato de minería de gran porte, muy bien. De acuerdo con el artículo 27 de esta ley 19.126, previo a la firma del contrato, deberá el minero constituir la garantía de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% del monto de la inversión. Nos han venido diciendo todo este tiempo que va a ser la inversión más grande del sector privado en la historia del país, que el monto de la inversión se situaría en alrededor de 3.000 millones de dólares. Bueno, el 5% de 3.000 millones son 150 millones de dólares. Esa garantía hay que constituirla en forma previa a la firma del contrato porque lo dice la ley. Hay distintas maneras de constituir la garantía según el propio texto legal, puede ser un depósito bancario, puede ser un aval bancario, pueden ser distintas modalidades, no importa. Pero se tiene que hacer. Se tiene que hacer antes del contrato. Subrayo esto porque en alguna versión de prensa, algo que salió en Brecha, por ejemplo, hace 15 o 20 días, se decía que se estimaba que a las pocas horas de la firma del contrato se iba a constituir la garantía. No es
algunas horas ni un minuto después de la firma del contrato, es antes, previo, dice la ley. Hay que cumplir con eso porque es una forma de que el contratista demuestre su solvencia, su capacidad financiera. Ahora, si van con el contrato firmado por el gobierno uruguayo que les otorga la concesión para la explotación del título minero, por supuesto se hace más fácil. El asunto es que un país tiene que pensar varias veces antes de otorgar esa concesión, porque si la tiene uno, no la tienen otros. En el momento en que se la estamos dando a una empresa, eso significa que esa empresa adquiere derechos sobre todo un yacimiento, sobre todo una explotación, que no se podrán otorgar a otros. Entonces hay que mirarlo muy bien. Y cuando la ley exige una garantía previa, lo que está diciendo es quien pretenda obtener esa concesión tiene que demostrar su capacidad financiera, porque eso es lo que nos va a dar tranquilidad a nosotros. Hay otro tema que es el de la autorización ambiental previa. Los voceros del gobierno dicen una y otra vez que no se va a mover ni una piedra ni un camión si no se tiene la autorización ambiental previa. Digo, por supuesto que eso va a ser así. Si a alguien se le ocurriera otra cosa, supongo yo que tendrían que dejarlo cesante en el acto, porque la ley es más que clara a ese respecto, las leyes. Digo, no se puede hacer, usted quiere hacer un rancho en la costa, lo hace sin autorización de la DINAMA y se lo tiran abajo. Entonces, si eso pasa con un rancho en la costa, con una explotación de este porte, por supuesto. Así que no pretendan impresionarnos con esa frase, porque digo, impresionarán a alguien que no sepa nada del tema, pero quien se haya preocupado 30 segundos por este tema, sabe que es imposible jurídicamente que puedan empezar las obras si no tienen la autorización ambiental previa. Lo que nosotros decimos es otra cosa. Lo que nosotros decimos es que de acuerdo con la ley, con el artículo 25, con el inciso final del artículo 25 de la ley 19.126, la autorización ambiental debe ser previa a la firma del contrato. ¿Por qué? Porque esa norma legal dice que las disposiciones del contrato tendrán que ajustarse a los términos de la autorización ambiental. Mal puede ajustarse un contrato a los términos de una autorización ambiental si no existe. Y la autorización ambiental, por lo que sabemos, tampoco puede existir porque la empresa no entregó todavía toda la información que tiene que entregar. A mediados de enero, la DINAMA le intimó la presentación de un estudio de impacto ambiental completo, un estudio que tiene que estar además auditado por una consultora internacional de prestigio y experiencia en este campo, y hasta el día de hoy, por lo que sabemos nosotros, la empresa no ha cumplido con esa intimación. Lo hará más adelante, pero hasta ahora no lo ha hecho. Entonces digo, no es que la DINAMA esté en mora o esté omisa, sino que está esperando que le entreguen la información que necesita para hacer sus estudios. Y antes de hacer los estudios, antes de firmar el contrato, se necesita eso. Frente a eso se responde, no, bueno, se firma el contrato y más adelante se espera, por supuesto hay que esperar la autorización ambiental. Pero no es así, el texto de la ley dice otra cosa y tiene mucho sentido que diga otra cosa. ¿Por qué? Porque si el Estado va a otorgar con la firma del contrato la concesión para la explotación minera, y repito, mientras lo tiene uno no la puede tener otro, mientras Aratricia va a quedar con el derecho a explotar esa concesión, bueno, no se puede esperar indefinidamente, ¿verdad? Al país le interesa que esa riqueza se explote, que se ponga en funcionamiento. Entonces, hay que obtener la autorización antes. Y si no ocurre así, yo pienso, por ejemplo, lo que va a ser la presión sobre la DINAMA si hay un contrato firmado de la empresa que está diciendo yo tengo todo pronto para empezar, el gobierno que dice yo tengo todo pronto para recaudar, que me interesa recaudar, y estamos todos esperando a la DINAMA, nos ponemos así sentados esperando que la DINAMA se expida. Ya el año pasado, Rux, el director de DINAMA, hablaba de las presiones que recibía del gobierno y de las empresas, de todo el mundo. Imagínense la presión enorme que le ponen si primero firman el contrato y le dicen, bueno, mire, estamos esperando que usted nos dé el visto bueno para empezar. No, así no es al revés. Primero se estudia y si está todo bien, se firma. Y respecto a la posibilidad de que el gobierno igual lo firme, ¿qué estrategia se puede seguir? Porque el gobierno ha insistido que se va a firmar. ¿Qué estrategia se puede seguir? Es incumplimiento de la ley, por de pronto. A nuestro juicio sería un incumplimiento de la ley. Llamaremos a responsabilidad a los ministros en el Parlamento, haremos los planteos que tengamos que hacer y, por supuesto, la llave del tema la tiene la bancada de gobierno, que es la mayoritaria. Si de antemano van a decir que todo lo que haga el gobierno está bien, ya sabemos cómo termina esto. Si están dispuestos a introducir correctivos, creo que sería lo mejor. Pero primero vamos a ver qué es lo que dicen los ministros cuando vayan a explicar al Parlamento. De pronto los
en fin, del diálogo surgen elementos positivos para encauzar esto de la mejor manera posible. Porque nosotros no estamos diciendo debe detenerse todo, paren acá, que no ocurra nada. No estamos poniendo un palo en la rueda. Lo que estamos diciendo sencillamente es las cosas deben hacerse de acuerdo con la ley. No se pueden saltear los procedimientos legales, las vías legales, porque eso no conduce a ningún buen resultado, como debió habernoslo enseñado el caso Pluna a todos. Así que vamos a respetar la ley, hacer las cosas por derecha como corresponde, aunque lleve un poco más de tiempo, porque eso es lo que nos da garantía. Me parece que va por ahí. Después está la otra discusión, pongamos la hipótesis que, bueno, que efectivamente la Dinama acepta que Aratirí está dentro de las normas medioambientales. Después está el tema de los que discuten que en realidad Uruguay arriesga mucho y que las ganancias que se plantea a través de esta empresa no son tales. ¿Cuál es su visión de esto? Sí, esto es muy controvertido. Hay quienes dicen que si se hiciera un estudio completo, como los que hace algunos años reclamaba o proponía el Banco Mundial, teniendo en cuenta todas las externalidades del proyecto, el saldo final es negativo para Uruguay. Bueno, yo no sé, no me estoy metiendo en esas honduras ahora porque no quiero sacar el foco de donde me parece que tiene que estar en este momento, que es en la ley, en cumplir la ley y en hacerlo de modo transparente para todos. Se ha dicho por parte de autoridades del gobierno, esto no va a ser reservado ni confidencial, se va a dar a conocer. Me parece muy bien, es muy positivo que se diga. Ahora, hay que dar a conocer esto antes de la firma del contrato, y no 5 minutos antes, ni media hora antes, con tiempo suficiente, con unos días de anticipación, para que todos los interesados en el tema puedan leer el contrato, formular observaciones si las tienen, propuestas eventualmente para mejorar el texto si es que caben, pero hay que dar a conocer esto antes, no después como un hecho consumado. Y no podría invocarse la importancia del tema, la delicadeza de las negociaciones para decir, bueno, no, tiene que permanecer en reserva hasta que se firme y después sí lo damos a conocer, porque de esa manera no tenemos las garantías que da la publicidad, que es poder oponerse o objetar o cuestionar antes. Fíjese lo que pasa con los tratados internacionales. Cuando el país se obliga frente a otros estados o con organizaciones internacionales, nadie discute que el que negocia es el Poder Ejecutivo. Y mientras duran las negociaciones, nadie se mete. Acá nadie pretende meterse en el escritorio del doctor Canepa y ver qué es lo que está conversando. Lo que decimos es que una vez que haya terminado, que tenga todo pronto, que esté pronto para la firma, cuando lo hagan circular entre los integrantes del Consejo de Ministros, porque supongo que todos los ministros van a leer esto, en ese momento que digan, bueno, mire, esto es lo que está pronto y lo dan a conocer a la opinión pública. Y ahí, los que tengamos alguna observación que hacer, si es que la tenemos, decimos, tendría que corregirse esto o aquello, y si no tenemos observaciones, será buen respaldo para el gobierno que le digamos, así como está bien. Pero esto hay que hacerlo antes, como un tratado internacional, antes de obligar al país, va al Parlamento y lo conocemos todo. Bueno, así que la convocatoria está planteada, todavía falta fijar la fecha de cuándo va el ministro a hablar del tema. Así que bueno, volveremos a conversar en cualquier momento. Gracias por haber venido. Con mucho gusto. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.